Bueno, vamos a empezar la grabación para la explicación de los ejercicios de la prueba número 3 de mecánica. El ejercicio número 1 nos dice si un bloque de 1.53 kilos está unido por dos resortes de constante 230 Nm y se mueve sobre una superficie sin fricción. Si el bloque se suelta desde el reposo y X es igual a 0,590 metros, calcule la fuerza sobre él y su aceleración. En caso A tenemos 0,590 metros y caso B tenemos menos 0,95 metros. Entonces, avanzamos a nuestro caso A. Tenemos nuestros datos, ¿cierto? Que X nos dice que son 0,590 metros. Tenemos la masa, que es 1,53 kilos, y los dos resortes en serie, que con una constante de 230 newton. Entonces, hacemos la sumatoria de las constantes 1 y 2, reemplazamos los valores y nos da 1 partido por 115. Después tenemos que nuestra constante, hacemos nuestra ecuación y entonces la constante de equilibrio nos queda que es 115 newton metros. Entonces nuestra ecuación nos dice para la solución y la búsqueda de fuerza, tenemos que nuestra fuerza es igual a la constante por X, reemplazamos los valores, sería menos 115 newton metros por 0,590 metros. Esto nos da una fuerza de menos 67,850 newton de fuerza, ¿cierto? Ahora, ¿por qué da negativo? Porque la fuerza va hacia este sentido y el resorte va a tender a devolver a su estado de reposo, que es el sentido contrario. Por eso la fuerza es negativa. Entonces, lo otro que nos pide es buscar la aceleración. Entonces, la fórmula de aceleración es fuerza que es igual a masa por aceleración. Entonces hacemos nuestro despeje de la ecuación y reemplazamos los valores. Entonces nos queda 67,850 kilogramos por partido por metro por segundo al cuadrado. Entonces eso dividido por nuestra masa, que es 1,53 kilos. Entonces el kilo por el kilo se anula y nos queda una aceleración negativa de 44,346 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la solución del problema número 1. Entonces, vamos con el desarrollo número 2, que sería el caso B. Tenemos el mismo problema. Entonces, tenemos nuestros datos, que son X es igual a menos 0,95 newton, y la constante serían 115 newton metros. Entonces, ocupamos nuestra ecuación, dijimos que fuerza era igual a menos K por X y reemplazamos los valores. Entonces, eliminamos los metros y nos queda 115 newton. Y eso hacemos la ecuación y nos queda que menos por menos nos da más, entonces sería la fuerza de 10,925 newton de fuerza. Y para calcular la aceleración, ya sabemos que la fórmula es fuerza partido por más, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces hacemos el despeje, reemplazamos los valores, entonces eliminamos el kilo con el kilo y nos queda 7,140 metros por segundo al cuadrado de aceleración. En el ejercicio 2 dice si un bloque de 1,35 kilogramos está unido por un resorte de constante 239 Nm, se mueve sobre una superficie sin fricción y se suelta luego de jalarse 0,15 metros. Dice la pregunta: determine la frecuencia de movimiento, grafique la posición de su velocidad, calcule la aceleración máxima que experimenta. Entonces, lo primero que nos pide
dice determine la frecuencia del movimiento. Entonces tenemos nuestros datos, ¿cierto? La masa 1,35 kilos, un resorte de constante 239 Nm y nuestra X, que es igual a 0,15 metros. Tenemos la frecuencia, que es igual a 1 partido por el periodo. Entonces sería la fórmula, ¿cierto? Sería de periodo es igual a 2x partido por omega, que eso es igual a la raíz cuadrada de x partido por masa. Entonces despejamos abajo, reemplazamos los valores, tenemos que la frecuencia es igual a 239 Nm partido por 1,35 kilos. Eso nos da que omega es igual a 12,4 radianes partido por segundo. Entonces despejamos nuevamente y nos queda que nuestro periodo es de 0,506 segundos. Entonces tenemos que nuestra frecuencia nos da 1,976 segundos elevado a 1 de frecuencia. Después dice grafique su posición y su velocidad en función del tiempo. Tenemos que X en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de omega por el tiempo más el desfase. Entonces tenemos que la X en función del tiempo es igual a 0,15 por el coseno de 12,4 radianes partido por segundo por el tiempo por el desfase, perdón. Entonces reemplazamos los valores y nos queda esta ecuación. Entonces esta ecuación la pasamos a GeoGebra y nos da nuestro gráfico. Después dice, calcule la aceleración máxima que experimenta. Para eso tenemos que calcular primero la velocidad en el tiempo, ¿cierto? Tenemos la velocidad en función del tiempo, que es igual a menos omega al cuadrado por el coseno de omega por el tiempo por el desfase. Entonces reemplazamos nuestros valores y nos queda esta ecuación. Después hacemos el cálculo de la aceleración máxima. Tenemos que la aceleración en función del tiempo, ¿cierto? Es igual a menos omega al cuadrado por la amplitud por el coseno por omega por el tiempo por el desfase. Entonces reemplazamos nuestros valores y nos da que nuestra aceleración máxima es 23,083 metros por segundo. Y como ya habíamos sacado nuestra ecuación que tenemos acá, esta la traspasamos a GeoGebra y nos da nuestro gráfico. En el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 traté de calcularlo, pero cuando traspasé los valores me dio que la raíz cuadrada era negativa. Entonces no lo pude continuar. En el ejercicio 4 dice durante 3 minutos un puente experimenta una fuerza externa oscilante del viento con una frecuencia de 25 y una fuerza máxima de 45,350 newton. La masa que se modela como 45 toneladas tiene oscilaciones sísmicas con una amortiguación de constante 25,3300 newton metro
y tiene dispersores viscosos de energía con un coeficiente de amortiguamiento de 35,950 newtons sobre metro. Entonces nuestra pregunta son las siguientes. Dice, determine si el sistema entra en resonancia, grafique la amplitud en función de la frecuencia en dicho sistema, grafique el movimiento del sistema. Entonces, lo primero dice, determine si el sistema entra en resonancia. Tenemos nuestros datos, ¿cierto? Entonces tenemos la frecuencia, que es 1 partido por el tiempo, y el tiempo lo reemplazamos los valores y nos da 0,4 segundos. Entonces tenemos que omega es igual a 2 partido por el, perdón, 2 partido por el periodo, y eso me da 157,07 radianes por segundo, que esa vendría siendo la frecuencia del sistema. Entonces, para sacar la frecuencia natural, entonces tenemos que omega es la raíz cuadrada de la constante partido por la masa, reemplazamos los valores y nos da la raíz cuadrada de 0,5626. Eso, reemplazamos los valores, hacemos el cálculo y nos da 0,75 radianes partido por segundo, que vendría siendo la frecuencia natural. Entonces, nuestra respuesta sería que el sistema no entra en resonancia debido a que la frecuencia del sistema es de 157,7 radianes por segundo respecto a la frecuencia natural que posee, que son 0,75 radianes por segundo. Dice grafique, la segunda pregunta decía grafique la amplitud en función de la frecuencia en dicho sistema. Entonces tenemos que la amplitud, ¿cierto?, es igual a la frecuencia partido por la masa, ¿cierto? Entonces eso partido por la raíz cuadrada de omega elevado a 2 menos omega inicial, ¿cierto?, elevado a 2, eso al cuadrado más, tenemos el desfase, ¿cierto?, por omega partido por masa elevado a 2. Entonces, reemplazamos los valores que teníamos anteriormente y nos da una ecuación de 0,1007 partido por omega elevado a 4 menos 1187 omega elevado a 2 más 0,316. Entonces, graficamos en GeoGebra y nos da nuestro gráfico. Entonces después dice, grafique el movimiento del sistema. Entonces, la ecuación es x en función del tiempo. Tenemos que amplitud por el coseno de omega por el tiempo más el desfase. Entonces reemplazamos la ecuación. Dice que la amplitud de 0,1007 partido por la raíz cuadrada de omega elevado a 4 menos 1867 más 0,36. Entonces seguimos despejando nuestros valores y nos da una ecuación final de 0,1007 partido por la raíz cuadrada de 607 por 539, perdón, por 54,39,43 por el seno
por el coseno de 157 por el tiempo. Entonces eso, aquí tenemos nuestra ecuación, reemplazamos los valores, ¿cierto? Y nos da nuestra ecuación final. Entonces esta ecuación la pasamos a GeoGebra y nos da nuestro gráfico. A continuación es el ejercicio número 5, que es de investigación. Entonces SIA completa el siguiente cuadro comparativo, añadiendo dos elementos extras, como indica, puede consultar precios e ilustraciones en páginas como alibaba.com. Entonces se realiza la investigación, los dispositivos solicitados, las ventajas, desventajas, precio y ilustración. Tenemos la conclusión, recomendaciones y un mensaje. Y eso sería la explicación de los ejercicios de la prueba número 3.